nuestros familiares, amigos, parientes, familia en Cristo también. Mandamos un cordial saludo desde aquí, desde este lugar. Y pues en esta mañana, como cada domingo, le damos muchas gracias a Dios porque nos permite estar un día más aquí y pues poder compartir y poder escuchar la palabra de Dios. Espero que allí en donde tú estés, en tu casa, tomes ese tiempo para que tú lo aproveches, para que tú te dediques en ese tiempo a escuchar el mensaje y pues que también te puedas unir con nosotros para que en ese tiempo podamos alabar juntos al Señor. Sabemos que estamos no nos podemos reunir todavía, pero a pesar de la distancia, te invitamos para que en este momento tú te unas con nosotros y podamos alabar juntos al Señor desde allí donde tú estés en tu casa. Y pues también en el libro de Eclesiastés 3 nos habla acerca de que todo tiene su tiempo. Todo tiene su tiempo. Hoy es un día en el que debemos de estar conscientes, en el que debemos alabar a nuestro Señor. Entonces te invitamos para que este tiempo sea dedicado al 100% para escuchar la palabra, el mensaje de nuestro Señor. Y pues en esta mañana, igual como todos los domingos lo hemos hecho, vamos a iniciar con 2 cantos y después escucharemos la palabra de Dios. Este canto habla acerca del que habita al abrigo de Dios. Contra
Ese canto que vamos a entonar dice, ¿cómo podré estar triste? Es una pregunta que nos hace este himno. Y pues, sabemos que en este mundo estamos pasando por aflicciones, por pruebas, pero cuando nos ponemos a pensar en que hay algo mejor que esta vida, eso nos hace sentir gozosos, nos hace sentirnos alegres porque sabemos que algún día vamos a estar allí en la presencia de nuestro Señor. Y como hemos cantado en otras veces, la iglesia dice, ven Señor Jesús, y en efectivo estamos esperando eso, debemos estar clamando porque el Señor Jesús venga. Porque sabemos que Dios cuida de nosotros. Aunque esté pasando lo que esté pasando a nuestro alrededor, tengamos eso en nuestro corazón, en nuestra mente, de que Él tiene cuidado de nosotros. Pues que Dios les bendiga y pues disponga su corazón para que en esta mañana podamos escuchar el mensaje del Señor. Amén.
¿Qué tal, hermanos? ¿Qué tal, hermanos? Buenos días, ¿cómo están? Vamos a correr aquí las cosas, vamos a acomodarnos. Voy a correr aquí adelantito el teclado. Ahí está bien. Bueno, pues vamos a iniciar esta mañana, ya mediodía. Necesito nada más mi libreta de apuntes. Les agradezco, por favor, que me las pasen. Muchas gracias. Muchas gracias, hermana Yuli. No sé qué haría sin usted, hermana. Bueno, pues, hermanos, gracias a Dios, hoy es domingo. Y vamos a continuar, vamos a seguir pues, con la serie que hemos estado compartiendo, con la serie que hemos estado hablando. Hemos estado hablando de Faraón y las plagas. Y pues hoy vamos a continuar con la quinta plaga. Así que hemos visto, hermanos, ya hemos compartido ya varias semanas acerca de las plagas. Y pues vamos a resumir un poquito de lo que vimos la semana pasada para que entendamos y no empecemos así de repente y podamos ya tener la secuencia de lo que hemos estado hablando. Y pues la semana pasada iniciamos la quinta plaga. Y la quinta plaga se trata de la muerte del ganado de Egipto, como dice allá en Éxodo 9, 1 al 7. Hablábamos acerca exponíamos los versículos de esos pasajes y veíamos, hermanos, que Dios estaba enviando una vez más su advertencia. Dios estaba previniendo del juicio que venía una vez más. Ahora, yo hacía esta pregunta: ¿por qué razón le estaba viniendo todo este juicio y plagas a Faraón y a Egipto? Hasta ahora ya habían sucedido 4 plagas. Y hoy vamos a terminar esta quinta plaga. Pero, ¿por qué razón le estaba viniendo todo este juicio a Egipto? ¿Por qué razón le estaba viniendo este juicio a Faraón? ¿Por qué Faraón estaba padeciendo este juicio? ¿Por qué razón Faraón y Egipto estaba sufriendo la ira o este castigo? Vemos, hermanos, que Faraón había endurecido su corazón, había sido indiferente a la voz de Dios. Faraón había sido apático, altivo, arrogante y soberbio ante la demanda y la petición de Dios. ¿Qué es lo que Dios le pedía a Faraón? ¿Recuerda qué era lo que Dios le estaba pidiendo a Faraón? Dios le estaba diciendo a Faraón: deja ir libre a mi pueblo para que me rinda culto y adoración. A lo que Faraón se lo negaba. A Faraón no le importaban las consecuencias que eso le produciría a él y a su pueblo Egipto. Faraón, vemos que él tenía una actitud de indiferencia. El corazón de Faraón era duro como una piedra. Él era insensible, y no solamente era insensible a la voz de Dios, sino que también era insensible al dolor y al sufrimiento de su pueblo. Ahí podemos ver la crueldad en el corazón de Faraón también en ese detalle. De nuevo, hermanos, si analizamos, vemos el patrón antes de enviar Dios una plaga. Antes de enviar Dios una plaga, viene la advertencia, viene el aviso, viene la notificación. Aprendemos que Dios da oportunidad para el cambio de actitud y pensamiento. En pocas palabras, Dios da oportunidad para el arrepentimiento. Esa es la razón, ese es el propósito del aviso y la advertencia.
es el arrepentimiento, es el cambio de mente, es el cambio de pensamiento y de opinión acerca de Dios, es un cambio de visión y mirada a Dios. Nuestro concepto de Dios debe de ser cambiado, nuestro concepto de Dios debe de ser transformado. Obviamente, todos aquellos que no tienen una actitud de humildad y de obediencia a Dios, es porque ellos no miran a Dios tal y como Él es. Faraón, podemos ver también que no era cualquier persona en Egipto. Él era el rey de Egipto. Y aún más que el rey de Egipto, Faraón era la máxima autoridad política de Egipto. Faraón era considerado más que una autoridad o la máxima autoridad política en Egipto. Faraón era considerado como un dios. Esto es algo tremendo, hermanos. Si comprendemos esto que les estoy diciendo, lo mencioné también la semana pasada, entonces vamos a comprender o vamos a entender un poco más de la lucha que tenía Faraón. Faraón era considerado como un dios y como tal se le rendía culto, se le rezaba, se le construían estatuas, se le daba devoción. La voz de Faraón, la palabra de Faraón para los egipcios representaba, hermanos, amigos, representaba una voz de autoridad, representaba una voz que había que respetar. Sabemos que, si entendemos esto, sabemos que en Egipto se tenía esa concepción de una monarquía de origen divino. El pueblo pensaba, Egipto pensaba que su rey, que su faraón era de origen divino. Bueno, eso es lo que vimos, es un poco de lo que vimos la semana pasada. Y también decíamos algo muy interesante que se menciona ahí en Éxodo. Vemos, por favor, Éxodo capítulo 9. Dice el versículo 1. Entonces Jehová dijo a Moisés: entra a la presencia de Faraón y dile: Jehová, el Dios de los hebreos, dice así: deja ir a mi pueblo para que me sirva. Aquí vamos a notar algo. Lo mencioné la semana pasada. Número 1, Jehová se hace llamar el Dios de los hebreos. ¿Quiénes eran los hebreos? ¿De dónde provenían los hebreos? Y aún así él confirma y afirma y dice: deja ir a mi pueblo para que me sirva. Él se hace Dios, o Jehová se hace llamar el Dios de los hebreos, pero también le llama su pueblo. Ahora, ¿quiénes eran los hebreos? Recordamos un poquito de lo que vimos la semana pasada. Y los hebreos eran aquellos que se aferraban a la fe de Dios, que se aferraban a la fe más bien del Dios de Abraham, del Dios que el mismo Sem invocó, del Dios de Noé, del Dios de Eber, y no se dejaban influir por las presiones y creencias de la sociedad en otros dioses. Mucha gente, como hoy también, adoraban dioses paganos, adoraban muchos dioses. Y ahorita vamos a ver también algo interesante en Egipto. Egipto era un país idólatra, era un país politeísta, era una nación politeísta, tenía muchos dioses. Ahora bien, entonces los hebreos eran gente que adoraban un solo Dios. Y ellos no se dejaban influir por la presión de la sociedad, de las demás naciones que tenían muchos dioses. Así que los que eran hebreos esperaban en el Dios de Abraham, en el Dios de Isaac, en el Dios de Jacob. Esperaban en el Dios de José, puesto que José es un antepasado de los israelitas ahí en Egipto. Si usted recuerda, fue José quien permitió o los trajo a Egipto. A consecuencia de esto, ellos estuvieron en Egipto y ahí ellos crecieron después de 400 años,
increíblemente el pueblo de Israel se multiplicó y creció. Ahora bien, regresando a los hebreos, por eso ellos eran llamados hebreos, porque esperaban y confiaban en el Dios soberano y santo, en el Dios distinto a los demás dioses, diferente a los demás dioses falsos creados por los hombres. Ahora, recordamos también, hermanos, que veíamos que aún hoy en día el pueblo de Dios existe y disfruta las bendiciones y los cuidados de su Dios. Y vive, ese pueblo vive para honrarlo y para anunciar su gloria y su poder, su grandeza y su evangelio. Como dice ahí en 1 de Pedro 2:9. Somos una nación santa, somos el real sacerdocio. Entonces la nación de Dios, el pueblo de Dios aún sigue vigente. Ese pueblo sigue existiendo. Dios ama a su pueblo. Él siempre ha sido fiel para con sus hijos. Él nunca ha desamparado y nunca lo hará. Dice allá en 2 de Timoteo 2:13 que Dios es fiel. Aunque nosotros seamos infieles, Él sigue manteniéndose fiel. Él sigue siendo fiel. Pero Él es fiel a los suyos. Él es fiel a su pueblo. Él no tiene cuidado con cualquiera. Escúcheme bien, porque esto es algo, hermanos, fuerte, ciertamente, pero también es algo que la palabra del Señor nos enseña y nos muestra. Dios hace una diferencia entre su pueblo y aquellos que no son su pueblo. Sí, Dios es fiel. Sí, Dios es protector. Sí, Dios da el cuidado, pero Él no se lo da a cualquiera, sino que Él se lo da únicamente a aquellos que son su pueblo, aquellos que son sus hijos, su nación, aquellos que son suyos. Esto es algo, hermanos, que debería abrir nuestros ojos, y aquellos que me escuchan, aquellos que no están viviendo de acuerdo a la voluntad de Dios, porque si fueran pueblo de Dios, ellos vivirían de acuerdo a sus leyes, a sus decretos, de acuerdo a su palabra, de acuerdo a su voluntad, porque sus hijos, porque su pueblo vive de acuerdo a la voluntad y de acuerdo a las demandas de ese Dios. Así que, si tú no estás viviendo de acuerdo a las demandas de ese Dios, tú no eres del pueblo de Dios. Pero escúchame bien, tú puedes ser parte del pueblo de Dios. ¿Cómo? A través del Salvador Jesucristo. Es decir, arrepentirte y poner tu fe en Él. Y vive haciendo su voluntad. Y entonces serás parte de su pueblo y tendrás paz y tendrás seguridad. Porque aquí vemos claramente en Éxodo 9 que Dios pelea por su pueblo, que Dios defiende a su pueblo. Me hace recordar cuando Saulo de Tarso perseguía a la iglesia, ¿recuerda? Él perseguía a la iglesia y de repente en camino a Damasco se le aparece Jesucristo. Se le aparece la luz resplandeciente y una voz que le habla. Saulo, Saulo, le dice Jesucristo, ¿por qué me persigues? Y dice Saulo, yo no te estoy persiguiendo a ti, Señor. Yo únicamente estoy persiguiendo a la iglesia. Dese cuenta de esta verdad. Hermanos, Dios está en medio de su pueblo. Jesucristo está en medio de su iglesia. Si tú te metes con la iglesia, aquel que se mete con la iglesia, con el pueblo de Dios, se está metiendo con el mismo Dios. Aquel que ofende al pueblo de Dios, está ofendiendo al mismo Dios. Aquí vemos cómo Dios defiende, cómo Dios pelea por su pueblo y cómo Dios le da la liberación y liberta a su pueblo. Su pueblo nunca estará desamparado. Su pueblo nunca va a estar desamparado. Así que, hermanos, como hijos de Dios, como el pueblo de Dios, aún en medio de esta aflicción, aún en medio de esta pandemia, el pueblo de Dios no debe sentirse desprotegido.
El pueblo de Dios no debe de sentirse solo. El pueblo de Dios no debe de sentirse como que si nadie o nada estuviera alrededor de él, porque Dios es quien defiende y pelea por su pueblo. Aún en medio de esta pandemia, hermanos, iglesia, pueblo de Dios, aún en medio de esta circunstancia, nosotros debemos de estar en la seguridad y en la paz de nuestro Dios. Confiemos, amados hermanos, como hemos hablado y hemos dicho en esta semana, la infalible palabra de Dios lo promete y así será y así lo hará. Muy bien, hermanos, hoy vamos a continuar con la segunda parte de la quinta plaga, la muerte del ganado de Egipto. Y te pido por favor que leamos ahora sí Éxodo capítulo 9, del versículo 1 al 7, por favor. Y dice así: entonces Jehová dijo a Moisés: entra a la presencia de Faraón y dile: Jehová, el Dios de los hebreos, dice así: deja ir a mi pueblo para que me sirva. Porque si no lo quieres dejar y lo detienes aún, aquí viene la advertencia, he aquí la mano de Jehová estará sobre tus ganados que están en el campo, caballos, asnos, camellos, vacas y ovejas, con plaga gravísima. Y Jehová hará separación entre los ganados de Israel y los de Egipto, de modo que nada muera de todo lo de los hijos de Israel. Y Jehová fijó plazo diciendo: mañana hará Jehová esta cosa en la tierra. Al día siguiente Jehová hizo aquello, y murió todo el ganado de Egipto, mas del ganado de los hijos de Israel no murió uno. ¡Qué tremendo! Ahí vemos el cuidado, ahí vemos cómo Dios hace una diferencia entre su pueblo, entre sus hijos y aquellos que no lo son. Entonces Faraón envió, y he aquí que del ganado de los hijos de Israel no había muerto uno. Una vez más, vemos la respuesta, vemos la indiferencia y la apatía en el corazón de este hombre. Mas el corazón de Faraón se endureció y no dejó ir al pueblo. Hermanos, te invito por favor que hagamos una oración para que demos inicio a la enseñanza de esta mañana. Vamos a pedirle al Señor que nos dirija, que nos enseñe, que su Espíritu Santo nos hable a nuestros corazones, los que somos sus hijos, el pueblo de Dios, que por medio de esta enseñanza, hermanos, podamos tener la confianza, la seguridad, que podamos tener, hermanos, el descanso, esperanza, que nuestra convicción crezca y que podamos disfrutar aún en medio de esta contingencia, aún en medio de esta pandemia, aún en medio, hermanos, de estas circunstancias que pues cada vez se está poniendo más difícil, pero vemos cómo Dios tiene cuidado de su pueblo. Vamos a orar, hermanos. Bendito Padre, una vez más nos acercamos a ti, Señor, por medio de tu palabra. Te agradecemos que aún por este medio podemos exponer tu palabra, podemos enseñar de tu palabra. Te pido, Señor, que me ayudes para que yo hable con sencillez y con claridad el mensaje, Señor, de esta mañana, el mensaje de tu palabra. Danos discernimiento, Padre, por favor. Abre nuestra mente, nuestro corazón, Señor, nuestros ojos para poder mirar estos versículos y poderles dar la interpretación correcta, Señor. Y aún que tu Espíritu Santo nos revele, Señor, el mensaje o los mensajes ocultos que están aquí, Señor, en este pasaje. Que podamos absorber lo máximo que podamos, Señor, para que sea aplicado en nuestra vida personal, en nuestra vida práctica, Padre. Porque no solamente queremos el conocimiento, sino también, Señor, queremos vivir lo que conocemos, vivir lo que ya sabemos, vivir, Señor, lo que estamos aprendiendo. No solamente queremos ser oidores, sino también hacedores de tu palabra. En el nombre de Jesús, amén. Muy bien, hermanos, entonces vemos la advertencia. Ya hemos hablado del versículo 1, que es lo que hablamos la semana pasada,
y vemos la advertencia, el aviso, la notificación, una vez más, que se le dio y se le comunicó a Faraón, al rey de Egipto, antes de que llegara la plaga. Dice el versículo 2, allá en Éxodo, porque si no lo quieres dejar ir y lo detienes aún, aquí está el aviso, aquí está el mensaje y la notificación para Faraón. He aquí la mano de Jehová estará sobre tus ganados que están en el campo, caballos, asnos, camellos, vacas y ovejas, con plaga gravísima. Y aquí Jehová, por primera vez, más bien creo que la segunda vez, es la segunda vez, que Jehová le muestra que hará una separación entre los ganados de Israel y el ganado de Egipto. Vemos cómo Dios entonces hace una separación, muestra Él, hace una diferencia entre sus hijos y los que no lo son. Ahora, hermanos, analicemos esto un poquito más de cerca, porque vemos aquí el castigo y juicio por no dejar ir al pueblo de Dios. Y esta vez el juicio era la muerte de todo el ganado de Egipto. Leemos por favor ahí en el versículo 4, perdón, ahora en el versículo 5. Y Jehová fijó plazo diciendo, mañana hará Jehová esta cosa en la tierra. El día siguiente Jehová hizo aquello y murió todo el ganado de Egipto, mas del ganado de los hijos de Israel, dice, no murió. Ahora, hermanos, cualquiera de nosotros pudiera pensar y darse cuenta del duro golpe que Dios le dio a los egipcios por la utilidad y aprovechamiento del ganado. Como por ejemplo, en el trabajo del campo, en su manejo y explotación para los fines de producción, para su aprovechamiento del cultivo y la siembra, en arar la tierra, como transporte también de carga, hermanos. Esto era algo durísimo para el pueblo de Egipto. Ahora, imagínese y piense en esto. No solamente eran unos animales que iban a morir, sino lo que representaban estos animales para el pueblo de Egipto, la dependencia del ganado. Y no solo, entendemos que no solamente para la nación de Egipto, sino para todas las culturas y cualquier pueblo, como por ejemplo, hermanos, a través del ganado se puede obtener leche. Pero podemos ver aquí, hermanos, la dependencia del ganado en leche, en carne, los cueros, la lana, pues todo eso los egipcios lo perderían en un instante. Todo esto los egipcios, hermanos, dejarían de obtener los beneficios que de aquello pudieran recibir. Hermanos, qué pérdida ellos tuvieron. Imagínate, todo eso, todos estos animales representaban el sustento, representaban el alimento, representaban el mantenimiento y manutención para las familias de Egipto. Y nos preguntamos, ¿cómo es posible que ni aún en este extremo se doblegue Faraón y Egipto ante el Dios del universo, ante el Dios Jehová? ¿Cómo es posible que ni aún llevándolos hasta este extremo, hermanos, estos hombres se pudieran arrepentir? Faraón se arrepienta. ¿Cómo es posible que Faraón prefiera esta pérdida que humillarse ante Jehová? Qué increíble, sorprendente es el pensamiento y la dureza del corazón de Faraón.
Dios le estaba dando la oportunidad de salvar a su ganado. Si tan solo obedecía a Dios, dejando ir libre al pueblo de Israel. Y no solamente le estaba dando la oportunidad de salvar a su ganado, hermanos, le estaba dando la oportunidad de salvar su mantenimiento de ellos mismos, de salvar su manutención de ellos mismos, de salvar su sustento de ellos mismos. Pero ni aún así Faraón se arrepentía. Ganado que representaba su sustento, representaba su alimento, su mantenimiento y manutención para sus propios hijos. Pero vemos que ni aún así ellos se humillaban, ni aún así Faraón se arrepentía. Hermanos, qué cosa tremenda es, fíjese hermanos, quizás puede sorprendernos y nosotros podemos pensar en este momento y reflexionar, pero ¿cómo, Faraón? ¿Cómo no vas a arrepentirte si tus hijos, el alimento, el sustento de tus hijos, el sustento de tu pueblo está puesto en peligro y ni aún así cedes, ni aún así te humillas? Hermano, no debería de sorprendernos, porque esto hoy en día está sucediendo en nuestro tiempo. La gente, ni aún en medio de esta pandemia, ni aún en medio de la amenaza que hay hoy en el mundo, ni aún así la gente se arrepiente. Siguen en su camino de perversidad, se siguen burlando de Dios, le siguen dando la espalda a Dios, siguen orgullosos sin doblegarse, siguen ellos erguidos y no quieren doblegarse ante el Dios. No debería de sorprendernos, puesto que hoy en día lo mismo estamos mirando en los hombres a nuestro alrededor. Ellos no quieren nada con Dios. Ellos le han dado la espalda a Dios. Faraón pudo salvarse de ese juicio. Faraón pudo evitar ese juicio, ese castigo. Una vez más se lo pudo evitar. Pero su soberbia, pero su orgullo, su arrogancia, su altivez, lo estaba llevando a la ruina. Y lo estaba llevando al desastre y a su propio hundimiento. Por eso te digo, amigo, hermano, no deberíamos de sorprendernos de la testarudez, no deberíamos de sorprendernos de la obstinación y terquedad de Faraón ante Dios. Pues ¿cuántos que me oyen o conocemos? ¿Cuántos hombres y mujeres son como Faraón? De aquellos que aún me pueden escuchar en esta transmisión, o en su momento lo escucharán. Pero ¿cuántos están obstinados? Están en un corazón terco y necio, aferrados a su maldad, aferrados a su propio pensamiento, aferrados a sus propias ideas, no escuchando el consejo de Dios, no escuchando la voz de Dios, cerrando su corazón testarudo y terco, sufriendo el juicio y el castigo de Dios, en vez de doblegarse, humillarse ante el único y soberano Dios y decirle: Señor, aquí estoy, ¿qué quieres de mí? Úsame y haz de mí lo que tú quieras, pues yo solamente soy el barro y tú eres el alfarero. ¿Qué es el hombre delante de Dios para que alterque con él? ¿Quién eres tú? ¿Quién te crees que eres tú para poderte levantar erguido delante de Dios? ¿Quién te crees que eres? ¿Quién te supones tú mismo que eres? ¿Quién puede resistirse ante la gloria y el poder de Dios? Faraón pensó que podía resistir a Dios. Faraón pensó que podía ganarle a Dios.
Faraón pensó que Dios tal vez cedería. Pero no fue así. Conocemos la historia. Y en unos próximos días lo estaremos exponiendo. Así que, hermanos, Dios no solo estaba a punto de dejar sin el sustento y mantenimiento y manutención a los egipcios, sino que había algo más todavía profundo que Dios estaba mostrando aquí. Dios estaba humillando a Faraón y a los egipcios con esta plaga. En la religión del antiguo Egipto, préstame atención en esto que voy a decir, este dato. En la religión del antiguo Egipto, los toros o el ganado simbolizaba la fuerza y la sexualidad masculina y estaba vinculado con deidades agresivas como Montu y deidades viriles como Min. ¿Quién es Montu? Montu es un dios solar, es el dios solar de la guerra, y Min es el dios lunar de la vegetación, dios de la lluvia, protector de los comerciantes y los marineros. Representaba la fuerza generadora de la naturaleza. Fíjate, investigando esto, hermanos, me di cuenta del problema que tenía Egipto. Y todo esto era una ofensa para Dios. ¿Cómo puede ser posible que usurpen el lugar que a Dios le corresponde? Dioses falsos. Ellos no le daban la gloria a Dios, sino se la daban a dioses creados en su propia imaginación. Continúo con este dato. Algunas ciudades egipcias guardaban toros sagrados que se decían eran encarnación de poderes divinos. Fíjate cómo miraban a los toros, a los ganados, incluyendo el toro de Nebis. Este Nebis era nombre griego del toro sagrado del antiguo Egipto. Y el toro Bugis es el nombre que recibía el toro considerado la encarnación de Ra, el dios solar, dios del cielo, como ellos creían y decían, el origen de la vida. Y el toro Apis, el toro sagrado, que eran considerados como una manifestación del dios Ta, señor de la magia. Era un dios creador y era el animal sagrado más importante de Egipto, el toro. Fíjate que lo que estaba haciendo Dios, aparte de que le iba a dejar sin su mantenimiento, sin su manutención, de todo lo que ellos podían aprovechar del ganado, Dios les estaba demostrando quién era verdaderamente Dios y quién era un Dios falso. Dios estaba mandando un juicio a los dioses de la tierra de Egipto. Hermanos, cuando yo leo esto y me doy cuenta de esto, ¿cómo es posible que crean que un toro creó todas las cosas que existen? ¿Cómo pueden darle gloria a un toro? Como dice ahí en Romanos 1:20 al 28, en vez de darle la gloria a Dios, le dieron la gloria a la creación. Se envanecieron en sus razonamientos, en sus pensamientos. Las vacas estaban relacionadas con la fertilidad y la maternidad. Uno de los mitos del antiguo Egipto sobre la creación decía que una dios vaca, así ellos pensaban, Meneturet, así se llamaba esa diosa, que representaba las aguas primitivas que existían antes de la creación. Escuche, ¿qué creían y qué pensaban ellos? Dio a luz, al sol al principio de los tiempos. El cielo era a veces visto como una diosa en forma de vaca. Válgame. ¿Cómo es posible? ¿Qué blasfemia era esto que ellos, hermano, todos los días, a cada momento, ellos practicaban y ofendían a Dios en todo momento? ¿Cómo Dios no iba a enviar el juicio así a esa tierra idólatra y pagana? No me explico por qué lo miraban de esa manera.
pero vemos que su razonamiento estaba entenebrecido. Ellos creían en ocasiones, como te acabo de mencionar, que el cielo era visto en forma de vaca. Qué cosa más absurda. Pero ellos lo creían así. Y varias diosas, incluyendo a Hathor, que es una principal diosa de Egipto. Igual Nut, que es considerada diosa del cielo, y Neid, diosa de la guerra y la caza. Estos tipos, estas personas tenían Dios para todo. Dios para todo. Pero especialmente para ellos el ganado, hermanos, era un Dios muy, muy especial. Los egipcios dieron culto al ganado durante muchos siglos y lo continuaron haciendo. Usted investiga la historia universal. Después de este acontecimiento de la liberación del pueblo de Israel de Egipto, ellos continuaron con su adoración a sus dioses. No entendieron, no transformaron su corazón y su mente. ¿Se acuerda que una plaga anterior creo que veíamos, cuando le fueron a advertir a Faraón? ¿Dónde fue a encontrar Moisés a Faraón? En el río Nilo. Y la primera plaga fue cuando el río Nilo es vuelto en sangre. Igual ellos al Nilo lo tenían como a un Dios. Y Dios les demostró que ese Dios era un Dios falso. El verdadero Dios era Él, el que le daba el sustento no era el Nilo, sino era el Dios del universo, era Jehová. Pero a pesar de que Dios le había mostrado eso, Faraón siguió adorando el Nilo después de esto. Muy bien, hermanos, eso es algo que deberíamos de visualizar y darnos cuenta por qué Dios estaba enviando el juicio sobre esa tierra. Y fue de ellos, precisamente, de los egipcios, de quienes aprendieron los israelitas a hacerse de un becerro de oro la imagen de Dios. ¿Sabes qué hicieron los israelitas cuando salieron de Egipto? ¿Te acuerdas cuando Moisés sube al monte? Y dicen ellos, oye, ese Moisés ya se tardó. Y le dijeron a Aarón, que venía de la cultura egipcia, ahí crecieron todos ellos, haznos dioses. ¿Y qué hizo Aarón? Vayamos por favor, allá en Éxodo 32. Ahorita vemos y entendemos por qué razón hicieron esto los israelitas. Éxodo 32, 1 al 7. Dice así: viendo el pueblo que Moisés tardaba en descender del monte, se acercaron entonces a Aarón y le dijeron, levántate, haznos dioses, que vayan delante de nosotros, porque a este Moisés, el varón que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué le hayan acontecido. Y Aarón les dijo, apartad los zarcillos de oro que están en las orejas de vuestras mujeres, de vuestros hijos y de vuestras hijas, y traédmelos. Entonces todo el pueblo apartó los zarcillos de oro que tenían en sus orejas y los trajeron a Aarón. Y él los tomó de las manos de ellos y les dio forma con buril e hizo de ellos, que hizo un becerro de fundición. Entonces dijeron, Israel, estos son tus dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. Ellos traían las costumbres de Egipto. Ellos traían en su mente, creían que Dios, Jehová, podía ser representado con un becerro, porque vean lo que dice. Viendo esto, Aarón edificó un altar delante del becerro y pregonó a Aarón y dijo, escuche, mañana será fiesta a Jehová. ¿Sabes qué estaba haciendo este de Aarón? Estaba representando con un becerro a Jehová. Versículo 6, y al día siguiente madrugaron y ofrecieron holocausto y presentaron ofrendas de paz. Y se sentó el pueblo a comer y a beber y se levantó a regocijarse. Había desenfreno. Entonces Jehová dijo a Moisés, anda, desciende, porque tu pueblo que sacaste de la tierra de Egipto se ha corrompido. Hermanos, podemos ver entonces cómo influía el pensamiento y la cultura egipcia en el pueblo de Israel. Muchos ya conocemos la historia, que esa generación murió, pereció, porque no quiso dejar esos dioses.
porque ellos se quejaban del Dios verdadero. Ellos querían regresar a Egipto, querían seguir teniendo esa vida anterior, aunque habían visto y conocido al Dios verdadero. Pero ellos querían regresar a Egipto, ellos querían seguir viviendo como vivían en Egipto. Pero recordamos, hermanos, que esa generación pereció y fueron los hijos de ellos quienes entraron a la tierra prometida. Ahora, en esta plaga, hermanos, vemos que Dios humilló y avergonzó a los dioses falsos de Egipto, creados de su propia imaginación, demostrando que Jehová, era el único Dios verdadero, quien solamente Él es digno y merecedor de adoración, y nadie más. Hasta hoy en día, hermanos, su creación le debe dar la gloria y la honra a su Creador, como dice allí en el Salmo 100, dice así el versículo 3. Si usted quiere una razón por el cual debemos adorar a Dios, una razón por el cual nosotros debemos alabar a Dios, aquí está la razón. Reconocer que Jehová es Dios. ¿Y por qué voy a reconocer que Él es Dios? Te voy a decir por qué. Porque Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Pueblo suyo somos y ovejas de su prado. ¿Una razón? ¿Quieres saber una razón para que alabemos a Jehová? Que Él es tu creador, Él es mi creador, que Él es el creador de todo lo que existe. Este es el motivo y la razón, hermanos, por el cual nosotros debemos de alabar a Dios. Es un deber de la creación alabar a su creador. Y Dios como el creador, Jehová como el creador, tiene todo el derecho de recibir toda gloria, alabanza y honra. Ahí en el Salmo 95, por favor, dice así, 95:6. Venid, adoremos y postrémonos y arrodillémonos delante de Jehová, nuestro Hacedor. Porque Él es nuestro Dios, nosotros el pueblo de su prado y ovejas de su mano. Si oyeres hoy su voz. Algunos han dicho, ¿por qué tenemos que alabar a un Dios judío? ¿Por qué tenemos que alabar a un Dios de Israel? Escúchame, ese Dios es el creador de todo lo que existe. Es el Dios, es el que te creó a ti, es el que me creó a mí. Por esa razón nosotros debemos adorarlo, debemos alabarlo. Salmo 119, 73, por favor. Dice así: tus manos me hicieron y me formaron, hazme entender y aprender tus mandamientos. Amén, amén. Él es tu creador, Él es nuestro creador. Por lo tanto, hermanos, nosotros fuimos hechos y fuimos creados para darle la gloria y la honra a Dios. Es ahí donde tiene sentido nuestra existencia, hermanos. Es ahí donde el cual comprendemos y entendemos el motivo de nuestro haber, de nuestra existencia. Solamente a nuestro Creador le debemos la honra y gloria, a nadie más. Escúcheme, ningún santo nos creó. Escúcheme, ni una virgen nos creó. Ni siquiera un ángel nos creó. Fue Jehová el que nos creó. Así que a Él hay que darle gloria y honra, porque Jehová es nuestro Hacedor, Él es nuestro Creador, digno de gloria y honra. Si estás de acuerdo conmigo, hermano, puedes escribir amén. Allí en el versículo 4 de Éxodo 9, por favor, regresamos ahí. Y Jehová hará separación entre los ganados de Israel y los de Egipto, de modo que nada muera de todo de los hijos de Israel. Versículo 6, y al día siguiente Jehová hizo aquello y murió todo el ganado de Egipto, mas el ganado de los hijos de Israel no murió. Ahora, hermanos, amigos, por favor, escúchenme lo que voy a hablar. Jehová, vemos aquí en esta plaga, Jehová hace separación entre los ganados de Israel y los de Egipto. En este versículo, o en estos versículos que acabamos de leer, el 4 y el 6,
podemos ver y aprender que Dios sí hace diferencia entre sus hijos y los que no lo son. Dios sí hace diferencia entre los que son su pueblo y no lo son. Muchos creen y piensan que Dios no hace diferencia, pero Dios sí hace diferencia y claramente lo podemos ver en estos pasajes. Dice Malaquías 3:18. Dice así: entonces os volveréis y discerniréis la diferencia entre el justo y el malo, entre el que sirve a Dios y el que no le sirve. Dios nos muestra que hay una diferencia entre el justo y el malo, entre aquellos que le sirven y no le sirven. El trato de Dios con sus hijos es diferente. El trato de Dios con los que no lo son es diferente. Ahí en Génesis, vemos un ejemplo, allá en Génesis 18:25, y vemos una muestra de esto. Por favor, si me puedes acompañar, tienes que ir allá. Lo voy a leer. Génesis 18:25. Lejos de ti, le dice, en este caso estaba Abraham intercediendo y le dice, lejos de ti el hacer tal, dice, le dice Abraham a Dios, que hagas morir al justo con el impío. Fíjate, ve lo que le está diciendo Abraham a Dios. Y que seas el justo tratado como el impío, y que sea el justo tratado como el impío. Mira cómo está razonando Abraham con Dios. Mira la idea, mira la discusión, por decirlo así, discusión en un sentido, pero Abraham estaba humillado delante de Dios, intercediendo por su sobrino, por Sodoma, y le dice, lejos de ti el hacer tal que hagas morir al justo con el impío, y que sea el justo, dice, tratado como el impío. El trato, hermanos, el trato es diferente. El trato que Dios tiene, Dios con el impío, es diferente como lo tiene con el justo, con su hijo. El trato que Dios muestra con sus hijos es diferente al trato que muestra con aquellos que no son sus hijos, con aquellos que son pecadores. Le dice a Abraham, nunca tal hagas. El juez de toda la tierra no ha de hacer lo que es justo. ¿Te das cuenta? El trato de Dios difiere entre los hijos de Él y los que no lo son. Así que no se confunda, por favor. Muchos dicen, Diosito es bueno. Sí, Dios, no Diosito, Dios es bueno, pero con sus hijos. Dios es misericordioso. Y Dios hace favores especiales. Aunque te voy a decir, en general Dios es misericordioso, Dios muestra su gracia, Dios muestra su benevolencia en general, como dice la palabra, Él hace salir el sol para justos y malos. Dios ahí muestra su misericordia, Dios ahí muestra su bondad, en una manera general, pero de una manera especial, Dios muestra su gracia, su benevolencia, su trato para con sus hijos. Pero para aquellos que no son sus hijos, Dios no muestra este trato especial. Eso es real. Mateo 25:46, por favor. Mateo 25:46. Dice así: entonces le responderá diciendo, de cierto os digo, que en cuanto lo hiciste a uno de esos pequeños, tampoco a mí lo hiciste. Dice el 46, e irán estos al castigo eterno, los que no son sus hijos, los que no son del pueblo de Dios, y los justos, ¿a dónde irán? A la vida eterna. ¿Quiénes son los justos? El pueblo de Dios. Estos justos son los que pusieron su fe en Jesucristo. Estos justos son los que se arrepintieron sinceramente de todos sus pecados y vivían una vida de arrepentimiento. Todos los días ellos caminaban en arrepentimiento. Así que, hermanos, tú tienes que observar esta verdad. Amigo, tienes que entender esta verdad. Dios mira a los pecadores, aquellos que no han puesto su fe en Jesucristo. Dios mira a los pecadores como delincuentes, merecedores
de la muerte eterna. Ellos han violado su ley y Dios los mira, porque Dios es pues justo, pero Dios los mira como delincuentes. Es lo que dice el Salmo 7:11. El Salmo 7:11 dice así: Dios es juez justo y Dios está irado contra el impío todos los días. ¿Por qué está irado contra el impío todos los días? Porque todos los días transgrede la ley. Porque todos los días quebranta la ley de ese juez justo. Y entonces ese juez justo dice: si no te arrepientes, y si no se arrepiente, él afilará su espada, armado tiene ya su arco, y lo ha preparado, asimismo ha preparado armas de muerte, y ha labrado saetas ardientes. Entonces, este juez justo y se merece la muerte porque lo está mirando. Él mira a los impíos, él mira a los pecadores, aquellos que no han mirado a Jesucristo como el justo juez, o que no han mirado a Jesucristo como el Salvador. Dios los mira a ellos como unos delincuentes. Dios mira a todos aquellos que no han puesto su fe en su Hijo Jesucristo, los mira con justa ira. Es lo que dice Juan 3:36. Vea cómo dice Juan 3:36. El que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino la ira de Dios está sobre él. ¿Sí me está entendiendo lo que estoy diciendo, hermanos? Dios hace una diferencia. Delante de los ojos de Dios, delante de los ojos de Dios existen dos personas: aquellos que han puesto su fe en Jesucristo y en aquellos que no han puesto su fe en su Hijo Jesucristo. Dios mira a todos los hombres, los mira a todos los hombres y mujeres en toda la tierra, los mira en estas dos personas, de estas dos maneras. ¿Quién ha puesto su fe en mi Hijo Jesucristo? Aquellos que han puesto su fe en mi Hijo Jesucristo van a ser tratados como que si hayan vivido la vida que mi Hijo Jesucristo vivió aquí en la tierra, cumpliendo la ley de una manera perfecta delante de mis ojos. Pero aquellos que no pusieron su fe en mi Hijo Jesucristo, ¿quiénes son? Ellos serán castigados porque son merecedores del castigo eterno. Porque nadie es justo, nadie. Los pecadores, ¿cuál es la diferencia de este grupo de pecadores? Un grupo de pecadores se ha arrepentido y ha puesto su fe en Jesucristo. Pero el otro grupo de pecadores no ha puesto su fe en Jesucristo y no se ha arrepentido. El trato va a ser diferente. Dios hace diferencia, es lo que quiero que veamos. Así que, hermanos, con los pecadores que han confesado sus pecados y puesto su fe en Jesucristo, Él los recibe y lo trata como a sus hijos. Vea ahí en Hebreos capítulo 12, versículo 5, por favor. Hebreos 12, versículo 5. Y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos os dije diciendo. Hay un grupo de personas que son sus hijos. Hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por Él. Porque el Señor al que ama, dice, disciplina y azota a todo el que recibe, por hijo. Vea el trato, por favor. El trato que Dios le da a ellos es de disciplina, es para transformarlos y convertirlos y que ellos logren participar, transformados en carácter y que lleguen a participar en la santidad de Dios. Pero a los otros grupos de pecadores, Dios les dice que ellos se merecen la muerte. Estos pecadores que son llamados sus hijos fallan también, pero su trato es diferente. Su trato es de disciplina, de corrección. No es un trato de delincuentes, no es un trato de un juez a un delincuente. Aquí es un trato de un padre hacia un hijo. Quizás no es lo mismo que, por ejemplo, mi hijo me robe dinero a que una persona de la calle me robe dinero. A ver si me entiendes. Si una persona de la calle me roba dinero, yo voy a hablar a la policía para que se lo lleven a la cárcel, porque él se merece la cárcel, porque es un ladrón.
Y es la justicia. Pero si mi hijo me roba dinero, ¿yo qué voy a hacer con mi hijo? Lo voy a meter a la cárcel. Mi hijo tiene 13 años. Lo voy a meter a la cárcel. ¿Qué debería de hacer un buen padre con su hijo? ¿No lo debería de disciplinar? Sí lo voy a castigar, pero no lo voy a castigar. No lo voy a castigar para que él, como desatando mi ira, mi cólera, sino más bien lo voy a castigar para que él aprenda que no es correcto hacer lo que hizo. Es lo que Dios está diciendo aquí. Dice así, el 7, si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos, porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Pero si os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos. Fíjate, si tú estás viviendo una vida de pecado, y pecas, y pecas, y pecas, y tú estás como si nada, deberías de preocuparte. Y te llamas cristiano, te haces llamar cristiano, deberías de preocuparte. Porque Dios disciplina a aquellos que son sus hijos. Dice el 9, por otra parte tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y los venerábamos. ¿Por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre de los Espíritus y viviremos? Y aquellos ciertamente por pocos días nos disciplinaban como a ellos les parecía, pero para lo que nos es provechoso, para que participemos de su santidad. ¿Ves para qué es? Aquellos delincuentes que llama en el Salmo 7:11, no es para que participen de su santidad, sino porque ellos se merecen el castigo. Porque así es la justicia, porque así marca la justicia. Deben de pagar lo que hicieron. Pero aquí el castigo y la disciplina es para que seamos corregidos y lleguemos a ser como Él es. Versículo 11, es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia a los que en ellos han sido ejercitados. ¿Te das cuenta de esto? Debes de saber y entender que no todos en este mundo son hijos de Dios, como dice allá en Juan 1:12. Mas a todos los que creen y a los que le recibieron les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Una expresión o frase mal dicha dice así, es que todos somos hijos de Dios. No es cierto, no todos somos hijos de Dios. Eso no es bíblico, eso no es correcto. No todos somos hijos de Dios, entiéndalo. Y cambie su vocabulario, se utiliza este vocabulario. No todos somos pueblo de Dios, no todos son hijos de Dios. No todos son pueblo de Dios, más bien. No todos son hijos de Dios. Lo que sí es cierto es que todos somos criaturas de Dios. Él nos ha creado, eso es verdad. Pero no todos son hijos de Dios. Inclusive hasta Lucifer es creación de Dios, pero no es su hijo. Solo los que ponen su fe en Jesucristo llegan a ser hijos de Dios. Dice ahí en Gálatas 3:26. Gálatas 3:26. Pues todos sois hijos de Dios, dice, por la fe en Cristo Jesús. Si tú quieres pertenecer al pueblo de Dios, si tú quieres ser parte del pueblo de Dios, la puerta es Jesucristo. Eres la entrada. Pon tu fe en Jesucristo. Confiesa todos tus pecados, arrepiéntete. Gálatas 4:6 dice, por cuanto sois hijos de Dios, envió a vuestros corazones el espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba, Padre. Así que entendamos esto, por favor. La Biblia claramente muestra una marcada diferencia y trato de Dios con aquellos que ponen su fe en Jesucristo. Son aquellos que llegan a ser sus hijos. Y aquellos que por lo tanto no ponen su fe en Jesucristo, no lo son. No lo son. Y así lo manifiesta allá en 1 de Juan 5:12. Dice así. El que tiene al Hijo tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. El Evangelio de Juan 3:18 lo dice de esta manera. Dice así Juan 3:18. El que en él cree no es condenado, porque es hijo de Dios. Pero el que no cree ya ha sido condenado. ¿Por qué?
porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios, porque no, esos que son condenados no son hijos de Dios. Así que, amigos, hermanos, los hijos de Dios, aquellos que se arrepienten, aquellos que pusieron su fe en Él, vivirán eternamente con Él. Dice Juan 3:3. Respondió Jesús, le dijo, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Versículo 5, de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Y este nuevo nacimiento se está refiriendo a la entrada al pueblo de Dios. La única manera que tú puedes entrar y pertenecer al pueblo de Dios es a través del nuevo nacimiento. Y este nuevo nacimiento, hermanos, solamente el Espíritu Santo, solamente el Espíritu de Dios lo puede conceder. Dice ahí en Juan 6:47, por favor, leemos y dice, de cierto os digo, el que cree en mí tiene vida eterna. Palabra de Jesucristo. Palabra de Jesucristo. Juan 5:24, por favor, leemos. Y dice, de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Esos son aquellos que han puesto su fe en Jesucristo, son aquellos que se han arrepentido de todos sus pecados, son aquellos donde se ha manifestado, hermanos, la gracia y la misericordia especial de Dios. Primera de Juan 5:11, por favor. Dice así, y ese es el testimonio que Dios nos ha dado, vida eterna, y esta vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo tiene la vida, el que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Entonces aquellos que nunca tuvieron un verdadero arrepentimiento y nunca pusieron su fe en Jesucristo, estarán perdidos eternamente. Dice ya Mateo 25:33. Vayamos por favor y dice así, Mateo 25:33. Y pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. ¿Hace Dios diferencia, sí o no? ¿Hace Dios una marcada diferencia entre aquellos que son sus pueblos y aquellos que no lo son? Las ovejas son el pueblo de Dios y los cabritos son los que no son el pueblo de Dios. Así que todo ser humano, toda persona, todo hombre pertenece a uno de esos dos grupos. Tú perteneces a uno de esos dos grupos. Yo pertenezco a uno de esos dos grupos. ¿A cuál grupo perteneces tú? Yo te pregunto. ¿A cuál grupo perteneces tú? Tú que me escuchas, tú que me ves, tú que me estás escuchando, tú que me estás mirando. ¿A qué grupo perteneces? ¿A las ovejas, que es el pueblo de Dios, o a los cabritos, que no son el pueblo de Dios? Y mire que dice, él marca una diferencia y dice en el versículo 41, entonces dirá lo de la izquierda. ¿Qué les dirá lo de la izquierda? Aquellos que no son su pueblo. ¿Qué les dirá? Apartaos de mí, malditos, al fuego eterno, preparados para el diablo y sus ángeles. ¿Hace diferencia Dios en su trato? Definitivamente que sí. El trato de Dios es diferente con su pueblo, con sus hijos, para con aquellos que no lo son. Espero que estés entendiendo este mensaje. Espero que estés tomando este mensaje. Así que, hermanos, amigos, aquel que me esté escuchando y siente que no es parte del pueblo de Dios, ponga su fe en Jesucristo. Si no eres hijo de Dios, ¿hijo de quién eres? Eres hijo del diablo. Y estás yendo al mismo destino que él. Allá en Primera de Juan capítulo 3, versículo 10. Vamos, por favor. Primera de Juan capítulo 3, versículo 10 dice lo siguiente. En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Válgame. Entonces existen dos padres espirituales. Sí, Dios y el diablo. Entonces existen dos líneas. Existen dos clases de hijos en este mundo. Sí, existen los hijos de Dios y existen los hijos del diablo. Claramente aquí lo muestra. En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano, no es de Dios. Así que la pregunta que pudiéramos hacer hace un momento, la pregunta fue, ¿eres oveja
o eres cabrito? Ahorita la pregunta es, ¿eres hijo de Dios o eres hijo del diablo? ¿A qué familia perteneces? Dice allá en Juan 8:44, donde Jesús también, ese el apóstol Juan nos dice, pero también el mismo Jesucristo nos habla de que existe esa generación que son hijos del diablo. Juan 8:44 dice, vosotros sois de vuestro padre el diablo, así les dijo Jesús a los judíos, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentiras, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Entonces Jesucristo nos muestra esta verdad. Ahora, los hijos del diablo tendrán el mismo destino que su padre el diablo. Se están dirigiendo al mismo lugar que el diablo se está dirigiendo. Allá en Apocalipsis 20:10 nos muestra el destino de el padre de aquellos que no han puesto su fe en Jesús, de aquellos que no son hijos de Dios, de su padre el diablo. Dice allá, y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde estaban la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Este es el lugar donde irá el diablo con todos sus hijos, con todos sus seguidores. Así que, mira, tú no puedes estar en un punto intermedio. O eres hijo del diablo o eres hijo de Dios. O eres oveja o eres cabrito. O eres del pueblo de Dios o no eres del pueblo de Dios. No hay un punto intermedio, amigo. Hay una oportunidad para salir de la familia del diablo. Ellos están perdidos. Su juicio ya está emitido. ¿Por qué no confiesas tus pecados? ¿Por qué no te arrepientes delante de Dios? ¿Por qué no confiesas a Jesús como tu Señor y tu Salvador? Para poder ser hijo de Dios y pertenecer a la familia de Dios y escapar de ese juicio, huir de ese juicio, porque el trato de Dios que tendrá con ellos será sin misericordia. El trato que Dios tendrá con esa familia, hermanos, amigos, será sin misericordia. La ira de Dios se desatará sobre ellos. Solo Dios tendrá misericordia de sus hijos, de su familia. Versículo 5, por favor, Éxodo 9, vayamos rápidamente. Éxodo 9:5. Hoy sí debo de terminar, si el Señor me permite, vamos a terminar esta plaga. Dice, Jehová fijó plazo diciendo, mañana hará Jehová esta cosa en la tierra. Aquí hay algo tremendo, hermanos, algo muy interesante. Jehová fijó plazo. Escuche, nosotros no sabemos lo que va a traer un nuevo día. Y por ello no podemos decir lo que haremos mañana. Nadie puede decir así. Nadie puede, ni un ser humano puede fijar un plazo mañana. Pero Dios es diferente. Él sí puede disponer de mañana. Nosotros no. Nosotros no sabemos si viviremos mañana. Así que el presente solamente nos corresponde. El mañana solamente le pertenece a Dios. Dios fijó el plazo. ¿Y por qué fijó? ¿Y por qué Dios sí pudo fijar un plazo diciendo mañana? Porque Él es Dios y Él es eterno. Y a Él le pertenece el tiempo, a Él le pertenece el mañana. A nosotros solamente nos corresponde el ahora, el hoy, el este momento. Por eso, hermanos, el arrepentimiento, amigos, el arrepentimiento no es para mañana. El arrepentimiento, si escuchas que alguien te predica y te dice arrepiéntete, la oportunidad es hoy, no mañana. Santiago 4:15 lo dice de esta manera. En lugar del cual debería decir, si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. Porque dice en el versículo 13, vamos ahora los que decís, hoy y mañana iremos a tal ciudad y estaremos allá un año y traficaremos y ganaremos. Santiago dice, no deberían de ser arrogantes. Dice el versículo 14, cuando no sabéis lo que será mañana. Nosotros no lo sabemos. ¿Quién sí lo sabe?
Dios. Él sí puede disponer. Dice, porque ¿qué es vuestra vida? Ciertamente es neblina que se aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. ¿Cuántos han muerto de COVID? ¿Cuántos pensaron que vivirían hoy? ¿Cuántos pensaron que hoy estarían con sus familias y hoy no están? El mañana no nos pertenece. No sabemos si viviremos. Solo Dios lo sabe. Por eso, dice Santiago, en lugar de lo cual debería de decir, si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. Pero ahora dice, os jactáis en vuestra soberbia, y toda jactancia semejante es mala. Así que deja de estar viviendo del mañana. Deja de estar diciendo hoy no, mañana. No seas como el necio insensato acumulando y pensando en el mañana para disfrutar. Allí en Lucas 12:20 dice este pasaje así. Dice Lucas 12:20. Pero Dios le dijo, necio, esta noche vienen a pedirte tu alma y lo que has provisto, ¿de quién será? Porque él dijo, alma mía, muchos bienes tienes guardados, dice, para muchos años. Estaba pensando en el futuro. Repósate, come, bebe, regocíjate. Pero Dios le dijo, necio, esta noche vienen a pedirte tu alma. ¿Y qué pasó con sus planes? ¿Qué pasó con sus proyectos? No seas como este rico insensato, este rico necio. Solo Dios puede fijar plazo para mañana. Nosotros no. Solo Dios puede fijar plazo para mañana. Nosotros no. Solo el ahora y el presente podemos fijar. Solo ahora nosotros podemos decidir. Nadie sabe si vivirá mañana. Nadie sabe si vivirá mañana para arrepentirse. Nadie sabe si vivirá mañana para poner su fe en Jesucristo. Por tanto, arrepiéntete ahora y pon tu fe en Jesucristo ahora. Tú no sabes si tendrás mañana. Tú no sabes si vivirás mañana. Ahora es día de salvación. Hoy es día de arrepentimiento, no mañana. Hoy es el día, hoy es el tiempo. Versículo 6, por favor. Éxodo 9:6. Al día siguiente Jehová hizo aquello y murió todo el ganado de Egipto, mas el ganado de los hijos de Israel no murió uno. Dios cumplió su palabra y le mostró que sí hace diferencia entre los hijos de él y los que no son sus hijos. Él hace diferencia verdaderamente entre su pueblo y los que no son su pueblo. Él fue a comprobar si fue cierto. ¿Quieres comprobarlo tú también? Vemos aquí que Él lo cumplió. La palabra infalible de Dios se cumple. Se cumple. Por favor, escucha el mensaje, escucha lo que te estoy diciendo. Tú puedes ser parte de la familia de Dios hoy. Salte de la familia del diablo, salte de esa familia que estaba con maldición y bajo condenación. Hoy puedes ser parte de este pueblo glorioso. Hoy puedes ser parte de los hijos de Dios. Versículo 7, por favor. Entonces Faraón envió, y he aquí que del ganado de los hijos de Israel no habría muerto uno, mas el corazón de Faraón se endureció y no dejó ir al pueblo. Faraón se cercioró para saber si era verdad. Y así fue. Efectivamente, Dios cumplió su palabra. Acuérdese, aquí hay un mensaje, aquí se podría disertar, pero Dios cumple su palabra. La palabra de Dios es infalible, se cumple. Vimos que Faraón se cercioró para ver si era cierto, pero ni aún así se arrepintió, ni aún así cambió de actitud, ni aún así al comprobar que Dios verdaderamente hace diferencia entre sus hijos y los que no lo son, entre su pueblo y los que no lo son. Todo su ganado de Egipto, todo el ganado de Egipto había muerto, pero todo el ganado de Israel había sido protegido. Ni uno había muerto. ¿Cuál era el problema de Faraón? La dureza,
el corazón, la dureza del corazón. Hermanos, amigos, para finalizar, reflexionemos, vamos a reflexionar. Tal vez Dios te ha estado advirtiendo, tal vez Dios ha tenido misericordia de ti, dándote oportunidad para el arrepentimiento. Y no has cedido, no te has humillado. Yo quiero decirte, no dejes que tu corazón se endurezca así como el de Faraón. ¿Por qué no te rindes y te humillas a él? El final de Faraón fue trágico. Su corazón lo llevó a la destrucción, lo llevó a la pérdida total. Y no solamente a la muerte física. ¿Dónde crees que fue el alma de Faraón? ¿Dónde crees que está ahora el alma de Faraón? Está en un lugar de eterno sufrimiento. Está en el infierno reservado para el juicio final, para el lago de fuego. Así que lo peor no es la muerte aquí. Lo peor viene después. No te endurezcas si Dios ha estado hablando, si Dios está teniendo misericordia de ti. Ríndete delante de Él. Clámale a Dios y pídele que no endurezca tu corazón. Si no hay un cambio y arrepentimiento, debes de entender esto. Las consecuencias llegarán y lo sufrirás. Lo puedes sufrir en esta vida y sin duda lo sufrirás en la eternidad. ¿Eres hijo de Dios? Te pregunto. ¿O te consideras del pueblo de Dios? ¿O eres hijo del diablo? Tal vez no te consideras parte del pueblo de Dios y lo reconoces. Si tú no te consideras parte del pueblo de Dios, tú eres hijo del diablo. Y tú estás condenado al mismo lugar a donde Él irá. Porque tú eres parte de su familia, tú eres parte de sus hijos. Solo los hijos de Dios vivirán eternamente con Él. Porque los que no son sus hijos se perderán eternamente y para siempre. Allí será el lloro y crujir de dientes. Porque Dios sí hace diferencia con sus hijos de los que no lo son. Y recuerda esto, el mañana solo le pertenece a Dios. Hoy es el día de salvación, no mañana. Hoy es el día de arrepentimiento, no mañana. Te invito a que hagamos una oración para que finalicemos con esta transmisión. Vamos a orar, por favor. Y espero que medites en este mensaje y todo lo que hemos hablado. Vamos a orar. Hermanos, vamos a orar, amigos. Bendito Padre, te agradezco por esta mañana, ya mediodía, Señor. Que tu palabra es clara. Señor, te pido, quiero orar primeramente, Señor, por aquellos que están escuchando este mensaje, o escucharán este mensaje, y no son hijos de Dios, no son tu pueblo. Te pido, Señor, que ellos comprendan y entiendan que tú les estás dando la oportunidad de librarse de la condenación eterna. Tú les estás dando la oportunidad de pertenecer a tu familia, de salir de esa familia maldita, de esa familia del diablo, para pertenecer a la familia bendita de Dios, para pertenecer a tu nación santa, a tu linaje escogido. Ten misericordia, Señor, y permíteles el arrepentimiento y permíteles la salvación, Señor, y que este mensaje pueda guardarse en sus corazones, Señor, y lo puedan entender y comprender. Porque, Señor, pueden huir, pueden escapar del juicio que está viniendo, Señor. Porque escrito está, bendito Dios, tus hijos gozarán eternamente contigo. Pero también, Señor, los que no son, Señor, ellos sufrirán eternamente. La ira del Dios justo está sobre de ellos, por cuanto quebrantan a cada momento tu ley, Señor. Por favor, Padre, que este mensaje, Señor, pueda ser recibido en corazones, Padre, aquellos que no tienen la salvación para que puedan ser salvos, aquellos que no son tus hijos para que puedan llegar a ser tus hijos, aquellos, Señor, que no son tu pueblo para que puedan llegar a ser tu pueblo. Te lo suplico, bendito Padre, que esta oración, Señor, de transmisión en transmisión pueda tener un efecto, Padre, cada vez,
Señor, que ellos miren este mensaje. Por favor, bendito Padre. Te lo pongo en tus manos, Señor, para que esta oración permanezca delante de ti, Señor. Y tengas misericordia de aquellos que escuchen y miren este mensaje. Y también, Padre, quiero pedirte por tus hijos, por tu pueblo. Tu pueblo que ha escuchado este mensaje, tus hijos que han escuchado este mensaje, que puedas, Señor, que en su corazón puedan haber guardado paz, confianza y seguridad. Que tu providencia, Señor, nos está sosteniendo. Que no hay nada de qué temer, Señor. Que no hay nada de qué preocuparnos. Puesto que tú haces una diferencia entre tu pueblo y los que no lo son. Por favor, bendito Padre, la paz que sobrepasa todo entendimiento, Señor, pueda llenar sus corazones. Mi paz os dejo y mi paz os doy, nos dijo Jesucristo, iglesia, pueblo, hermanos, pero no como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Oh, bendito Padre, guarda a tu pueblo, Señor, y vivimos en esa confianza y en esa certeza de tu providencia, porque somos tus hijos. Y tú no vas a desamparar a tus hijos. Tú lo estás mostrando en tu palabra, nos los has dicho, Señor. Tu palabra es infalible, tus promesas se cumplen, bendito Dios. Confiamos en ti, Señor. Gracias, Padre. Gracias, Señor, porque nos das la confianza y nos das la seguridad. Gracias, bendito Dios. Gracias, Señor. Porque hay paz en mi corazón, porque puedo descansar, porque puedo dormir confiado. En paz me acostaré y así mismo dormiré, porque solamente tú, Señor, me haces vivir confiado. Señor, y qué mejor confianza de saber y conocer que tú guardas a tus hijos, tú guardas a tu pueblo, tú nos cuidas, Señor. El ángel de Jehová acampa alrededor de aquellos que le temen. Gracias, bendito Padre. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Yo soy el pastor Guillermo y fue un privilegio haber compartido contigo esta enseñanza. Dios les bendiga, amados hermanos.